A mí lo que me encanta de un libro de fantasía, es saber qué creencias tiene la gente, qué creencias tienen en el corazón los personajes. Hay libros que no lo exploran o como mucho lo mencionan por encima. Luego hay algunos que te dan bastantes detalles al respecto. Y luego tenemos a George R. R. Martin. Sí, volvemos con George R. R. Martin. Es un autor muy querido aquí en Verwolf, querido. Y evidentemente, si pensamos en fe y pensamos en George R. R. Martin, evidentemente pensaríamos en Poniente. Se nos viene un culto religioso que descaradamente te va a recordar al cristianismo. No es por nada. Hablo de la fe de los 7. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a seguir con el vídeo. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección libros. Aquí, como ya dije al principio de este vídeo, vamos con George R. R. Martin, vamos con Poniente y vamos a hablar de la fe de los 7, la fe más practicada en este lugar, el que ha dado más problemas a la monarquía, el que todos arraigan ahí como si fueran un segundo corazón, por así decirlo. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de sus creencias, zonas de culto, un poquito su jerarquía. No descarto hacer historia de la fe de los 7 en un vídeo aparte, pero bueno, sin enrollarme más como una persiana, vamos con esta gente. Vamos primero con las creencias. Su libro sagrado es el libro de 7 puntas, que recoge cada uno de los relatos, por así decirlo, de cada una de las deidades. Pero ojo al dato, no estamos hablando de que la fe de los 7 crean en 7 dioses distintos. No, creen en un único dios que se representa de 7 maneras distintas. Ahí tenemos al padre, al guerrero, al herrero, a la madre, a la doncella, a la vieja y el desconocido. Ahora dedicaré un par de líneas a cada uno. Y también hay que tener en cuenta de que hay 7 infiernos, pero está dominado por un único demonio que no se representa por muchos rostros. Simplemente están los 7 infiernos y están los 7 rostros de un único dios. Primero tenemos al Padre o el Padre Celestial, que representa el buen juicio, descrito como un hombre con barba que carga con una balanza. Normalmente se le ora para pedir justicia. O sea, en los juicios por combate, sí, se le demanda bastante. Luego tenemos al guerrero, la fuerza en batalla. Es que el nombre ya te lo indica todo. Siempre lleva una espada y se le ora para pedir coraje y victoria. O sea, la Guardia Real, la Guardia Roja, todos los que están en combate siempre oran al guerrero. Luego tenemos al herrero, que representa los oficios y las labores. Siempre porta un martillo y se le ora para cuando el trabajo necesita estar bien hecho, tener fuerzas para concluirlo. Vamos, que si necesitas terminar una espada o la herradura de un caballo, acudes al herrero. Luego vamos con figuras un poquito más femeninas. Ahí tenemos a la madre o la madre celestial. Representa la maternidad y la crianza, protectora de los niños. Siempre está representada como una mujer amorosa que personifica la misericordia. Se le ora para pedir fertilidad y compasión. Vaya, la esposa de Viserys la hubiera necesitado aquí en estos momentos, ¿eh? Ahí la madre le falló un poquito. Perdón, opinión mía. Vale, ahora vamos con la doncella. Inocencia y castidad es lo que representa. Se le ora para pedir la protección de la virtud de la doncella. O sea, para que se mantengan puras hasta el matrimonio. Más o menos.
La vieja representa a la sabiduría. Carga siempre una linterna y se le ora para pedir guía en los momentos más difíciles. Y el último de todos es un poquito el más controvertido, más o menos, porque hablo de el desconocido. Es una excepción de entre los 7 que representa la muerte y lo desconocido. Los renegados y criminales se sienten representados por él, pero el resto de los habitantes de Poniente y de los que practican este culto como que procuran evitarlo en la medida de lo posible. Como veis, el dios puede representarse de muchas formas, incluso las más curiosas, la verdad. Y ahora vamos a hablar de las zonas de culto que tiene la fe de los 7. Esta religión la trajeron los sándalos desde Andalia, valga la redundancia, hasta Poniente, y está bastante practicada al sur del cuello, aunque hay ciertas zonas que todavía creen en otros dioses. Por ejemplo, los hombres del hierro, los miembros de la casa Blackwood o algún que otro dormiense adoran al dios ahogado, a los antiguos dioses y a la madre Roine, respectivamente. La sede de la fe de los 7 lo tienen en Antigua, aunque la zona, o sea, el edificio más representativo se encuentra en Desembarco del Rey, el Gran Septo de Baelor. Vale. Son también adorados en el norte, aunque practican la fe de los antiguos dioses. Ahí vemos esos árboles con los rostros. Fe de los antiguos dioses. Y alguna casa menor de las Islas del Hierro sí que llegan a practicar la fe de los 7. Luego tenemos en el muro un septo para el que crea en la fe de los 7 pueda practicar el culto. Respeten bastante en el muro las creencias. Siempre que estés vivo y vistas de negro y cumplas los votos, Santas Pascuas. Bueno, lo de todos los votos, eso podríamos hacerlo en un vídeo aparte. Solo digo eso. ¿Y fuera de Poniente se cree la fe de los 7? Sí, hay algún que otro lugar. Por ejemplo, en Bravos, en el septo más allá del mar. Y también adorado en la casa de blanco y negro que se encuentra precisamente en Bravos. Es uno de los rostros del dios que es adorado. Ahora vamos a profundizar un poquito más en las prácticas. Ya he hecho alguna que otra mención. Por ejemplo, el hecho de que los sándalos por medio de la conquista llegaron a Poniente y practicaron ahí su culto y lo extendieron. Lo arraigaron ahí muy fuertemente, aplastando la fe de los antiguos dioses. De acuerdo. Tienen una autoridad moral sobre las personas, castigan las apuestas, la bastardía, el incesto y los regicidios. Vamos, está claro de que siempre han tenido contienda con la familia Targaryen, que precisamente hay bastardía, hay incesto y hay regicidios. La historia de los Targaryen, bueno, todavía no la he contado toda aquí en Beowulf, solo digo eso. Y como ya he mencionado, su texto más importante es la estrella de 7 puntas. Cada representación de un dios tiene un evangelio, como por ejemplo el libro de la doncella, el libro del padre, el libro de la madre, respectivamente. Y durante los juicios por combate se espera que intervengan los 7, aunque algunos por preferencia, como por ejemplo el padre, la madre, más o menos. Esto ya es un poco sentido común. Pero que se espera que los 7 intervengan en un juicio por combate, eso sí. Y el número 7 es un número ultra mega importante y ultra mega sagrado para los practicantes de esta fe. Tened en cuenta de que, además de que tiene que haber 7 rostros de un único dios, hay 7 infiernos, 7 constelaciones en el firmamento. Incluso la gracia es descrita con 7 aspectos.
septos. El número 7 es utilizado en rituales, en objetos sagrados y, bueno, le dan una connotación sagrada a los objetos y le das el número 7, básicamente. Los seguidores de la fe utilizan una estrella de 7 puntas, prismas de cristal y arcoíris como iconos religiosos. Los rituales de oración involucran el uso de luz y de cristales para representar al dios en cuestión. ¿Y qué podemos decir de los lugares donde se practica la fe? Pues se llaman septos. En la religión cristiana los llamamos iglesias, aquí se les llama septos. Y cada uno representa los 7 aspectos del dios respectivo, o sea, el dios de la fe de los 7. Perdón, eso. Teniendo 7 paredes y estatuas para representar cada rostro. En los septos más rurales, de las zonas más pobres, por así decirlo, estas estatuas pueden ser solo maderas talladas, máscaras, dibujos al carboncillo, representaciones más modestitas y sencillas. En cambio, si te vas a una capital o te vas a un castillo imponente, ahí hay auténticas obras de arte. Piedras preciosas y de finas telas se usan para representar a cada uno de los rostros del dios. Los creyentes encienden velas alrededor de cada uno de los altares, al altar del padre, de la madre, del guerrero, del que necesites protección básicamente. Y las ceremonias incluyen himnos y cánticos llevados a cabo por miembros del clérigo, que ahora hablaré de los clérigos. Y cuando le das el nombre a un niño, se le unta con 7 aceites distintos. O sea, como veis, volvemos a mencionar el número 7. ¿Y las bodas? El padre y la madre están representados. Los novios se tienen que poner delante de esas estatuas para unirse en sagrado matrimonio. Y bueno, ahora vamos a hablar de las jerarquías que hay en la fe de los 7. Porque sí, hay jerarquías. En la cúspide de la pirámide de la fe de los 7 tenemos a las máximas autoridades, que están conformados por el Septón Supremo, que es la figura representativa por excelencia, y un consejo de máximos devotos, que son los que escogen al Septón Supremo. Quien abandona su nombre cuando es elegido. O sea, cuando una persona es elegida como Septón Supremo, abandona su nombre. Solo se dedica a la fe, por así decirlo. Vale. Utilizan el gran septo de Baelor en Desembarco del Rey como su sede principal. Es un mamotrito, un gran edificio de mármol blanco con 7 torres de cristal. Volvemos con el 7. Si es que el 7 les gusta mucho. Pero resulta que antes de la llegada de los Targaryen, antes de que Baelor el Santo creara este enorme septo, la sede se encontraba en Antigua, un ornamentado septo estrellado construido de mármol negro con ventanas de vidrios tintados y arcos apuntados. Vale, bajamos un puesto y vamos con los septones. Son los clérigos masculinos de la fe de los 7. Tienen varias órdenes de devoción. Aquí la verdad es que dentro de la categoría de septones hay diferentes grupos, por así decirlo. Por ejemplo, los septones devotos del herrero llevan siempre un pequeño martillo metálico en una cadena en torno al cuello. Cada septón representa a un aspecto diferente del dios en cuestión, alguno de los 7 aspectos del dios. De ahí, por ejemplo, este ejemplo que acabo de poner del herrero siempre lleva un martillo colgando en su cuello. Ahora bien, hay septones que no tienen septo y recorren el campo predicando la fe de los 7 a cambio de comida y alojamiento. Son los más pobres, por así decirlo. Se les llama hermanos mendicantes y portan un pequeño cuenco metálico alrededor del cuello. De entre ellos se elige a los máximos devotos, que a su vez eligen al Septón Supremo.
claro, son los más humildes, son los menos pretenciosos, o se supone que son los menos pretenciosos, y por lo tanto, evidentemente se les va a elegir entre los máximos devotos. Yo a eso lo entiendo. Vale, las órdenes monásticas de los septones viven en los mismos septos, en enclaves autoabastecidos controlados por los hermanos marrones. Como veis, aquí hay diferentes grupos, pero ojo que aquí las mujeres también tienen su representación y de hecho se las llama septas. Son la versión femenina de los septones y tienen también varias órdenes de devoción, cada una concentrada en un aspecto particular de los 7. Hay varias órdenes de septas, blancas, grises, azules, pero al contrario que los septones, no se sabe realmente a qué aspectos se dedican, porque si los veis son bastante más sencillas, no llevan collares representativos, siempre van con el pelo tapado. Al menos en la serie se representa así, ¿eh? Yo juraría que en los libros también. Se dedican a menudo las septas a ser institutrices de los nobles, gobernantas, y en los juicios de mujeres se las reclama, básicamente. Luego, las septas de rango más elevado sí son elegidas entre los máximos devotos, por lo tanto, las septas con más poder tienen voz en la elección del septón supremo. No es una fe que ignore por completo la figura de la mujer, precisamente. Pero hay otras órdenes aparte, otros grupos que, bueno, básicamente habría que determinar qué representan, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos a las hermanas silenciosas. Son estas mujeres que siempre llevan el rostro tapado y son las que se encargan de los funerales, de preparar a los muertos. No son consideradas septas y tienen unos votos muy fuertes de castidad y de silencio. Y además representan al desconocido. Lo único que se les puede ver a las hermanas silenciosas son los ojos. Por lo demás, no les ves nada de piel. Y luego tenemos una fe que a lo largo de la historia de Poniente ha dado mucho de qué hablar, y es la fe militante. Ha habido dos órdenes militantes de la fe que básicamente han dado bastante guerra, y son los hijos del guerrero y los clérigos humildes. Vamos primero con los hijos del guerrero. Era una orden de caballería compuesta por nobles que renunciaron a sus tierras y posesiones para pelear por la fe de los 7. Vestían con una túnica plateada, túnicas de 7 colores. El 7 siempre se va a mencionar el 7 en la fe de los 7, valga la redundancia. Espadas con un cristal en forma de estrella en el mango. Tuvieron una reputación de auténtico fanatismo y una lucha implacable contra los enemigos de la fe. Son las espadas en el concepto de espadas y estrellas. Mezclas fe con capacidad de dar guerra, jope. Imponían bastante. Y por el otro lado estaban los clérigos humildes, escogidos entre la gente común, la más pobre y humilde, que incluso llegaban a participar mujeres. Aquí no hubo ningún tipo de distinción. Actuaban como la contraparte militar de los hermanos mendicantes. Hombres juramentados que elegían mendigar y vestían con túnicas bastante sencillitas. Eso me recuerda a la figura del Gorrión Supremo, pero bueno, eso ya es historia aparte. Y bueno, eran personas a pie que usaban cualquier cosa como arma. Hachas, guadañas, una piedra, por así decirlo, todo valía como arma. Y vestían parches rojos o blancos en forma de estrella. Son las estrellas en el concepto de espadas y estrellas.
Eran órdenes que daban muchos problemas a la nobleza y a la realeza, especialmente a la realeza Targaryen. De hecho, Maegor el Cruel ofrecía recompensas por las cabezas de cada uno de los miembros de estas órdenes. Un dragón de oro por la cabeza de un hijo del guerrero y un venado de plata por un clérigo humilde. Maegor el Cruel fue quien asedió a todos estos grupos y realmente llegaron a estar extintos para cuando llegó el reinado de Jaehaerys el Conciliador, hasta que la regente Cersei Lannister restituyó estas órdenes luego de la Guerra de los 5 Reyes. Sé que en los libros llegaron a esa parte. En la serie llegó y bueno, madre mía, la que se lió. ¡Pum! Adiós, septo de Baelor. Eso fue una escena gloriosa. Me podréis decir misa, pero esa escena fue gloriosa. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de la fe de los 7. Es un concepto general. Sé que hay muchas cosas que hablar de la fe de los 7. Ya lo iré desarrollando en otros vídeos. No hay ningún problema. Y bueno, también quería hablar un poquito de algo que no sea personajes y dragones, que ya estaba siguiendo un patrón. Vamos a salirnos de vez en cuando de ese patrón. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece la fe de los 7. Evidentemente, a mí me recuerda mucho al cristianismo, más concretamente al catolicismo. Me lo creo bastante. Pero, ¿os gusta la fe de los 7 o preferís otra religión del mundo de hielo y fuego? Porque los hay, ¿eh? Los hay. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en un próximo vídeo.